¿Cómo es que una iglesia muere? Pues con el fin de que eso nunca nos suceda a nosotros. Pero si no tenemos cuidado, como esta iglesia en Sardis, puede sucedernos, puede pasarnos. En capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis vemos 7 mensajes del Señor Jesucristo a 7 iglesias, a las iglesias de Asia Menor. Y una de ellas es la iglesia en Sardis, la primera en el capítulo 3. Siempre el Señor comienza identificándose y comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Este mensaje se lo dio al apóstol Juan para enviárselo a cada uno de los pastores de esas 7 iglesias. Y cuando dice escribe al ángel, se está refiriendo al mensajero de esa iglesia, porque eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Y el mensajero, por supuesto, es el predicador, el pastor. Y le manda al Señor Jesucristo este mensaje al pastor para dárselo a la iglesia en Sardis, y le dice esto: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Entonces el Señor se identifica, el que tiene las 7 estrellas en su mano. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene a la iglesia, a las iglesias que son Él, las tiene en su mano. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, y Él lo primero que dice a esta iglesia y a cada una de las 7 iglesias comienza de la misma manera diciendo: yo conozco tus obras. Si hay alguien que nos conoce, es el Señor Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es nuestro dueño, quien nos compró con su sangre. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo no es mío, es del Señor. Mi vida no es mía, es del Señor. Él me compró con su sangre. Yo le pertenezco a Él. Y óigame bien, la iglesia no es este edificio. Este es un templo, pero en realidad el templo del Espíritu Santo es el cuerpo del creyente. La iglesia está compuesta de creyentes que se reúnen, que se congregan, una asamblea de creyentes convocada aparte o afuera del mundo. Nos venimos del mundo y nos congregamos aquí, y al congregarnos formamos la iglesia, y Cristo es la cabeza de toda iglesia cristiana, y Él es el dueño. La Biblia dice esto en Hechos 20:28, que Él la ganó por su propia sangre. Él compró a la iglesia, nos compró a nosotros. Él es el dueño. La iglesia no le pertenece a ninguna organización, a ninguna asociación o convención, a ningún hombre, ya sea el pastor, ya sea un miembro, ya sean los diáconos, ni a toda la congregación. La iglesia es del Señor, no podemos adueñarnos de ella. Y yo sé que muchas veces por costumbre decimos mi iglesia, nuestra iglesia, pero en realidad no es ni mi iglesia ni es nuestra iglesia, es del Señor, somos de Él. Él es el dueño. Usted y yo simplemente somos mayordomos, somos administradores. 1 Corintios 4 lo dice así: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice se sugiere, no dice sería bueno, dice se requiere de nosotros los administradores que seamos hallados fieles, que seamos fieles en su obra, que seamos fieles a la iglesia, que seamos fieles a la causa de Cristo. Y Él tiene derecho de pedirnos que seamos fieles. ¿Sabe por qué? Porque Él es siempre fiel. Cantamos ese himno: grande es tu fidelidad. Y la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
Y entonces por eso tiene derecho para pedir de nosotros que permanezcamos fieles también. Es correcto y justo que un dueño, que Cristo como dueño, espere que nosotros, sus mayordomos, sus administradores, sus siervos, trabajemos, nos esforcemos y produzcamos como miembros de su obra. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos, verdad? Que el Señor dio 2 talentos a uno, 5 talentos a otro, 1 talento a otro, y uno fue y negoció con los 5, produjo otros 5, y a ese le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego a otro, al que le dio 2, produzco otros 2, y también le dijo las mismas palabras. Pero luego llegó al mayordomo, al siervo que nada más le dejó 1 talento. No le dio mucho, no le dio mucha responsabilidad, le dio 1, pero en vez de ponerlo a trabajar, lo escondió debajo de tierra. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente, sabías, no era tuyo eso que tienes, era mío, yo te lo di, y te lo di para que lo pusieras a trabajar, para que hicieras algo con lo que te di, para que produjeras algo. Pero el siervo malo no quiso, lo escondió y le dijo: aquí está lo que es tuyo. Y el Señor le dijo: quítenle ese al que tiene y déselo al que tiene 10. Denle más, porque el que tiene le dará más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Estaba enseñándonos una lección. El Señor espera que nosotros trabajemos en su obra, nos esforcemos, que produzcamos algo. El cristiano debe de producir fruto. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Y la Biblia habla mucho del fruto de un cristiano. El cristiano no fue salvo para nada más estar ahí sin hacer nada. Como decía mi pastor y el pastor de él, calentando la banca. No, debes hacer algo por la obra de Dios. Debes hacer algo por invitar a otros a la iglesia. Debes hacer algo por dar el evangelio. Debes de dar algo para la obra de Dios. Debes de orar por tu iglesia. Debes de envolverte en lo que puedas, pero deberías de hacer algo, producir algo. Porque somos mayordomos y la iglesia es nuestra, es del Señor. No es nuestra, es del Señor. Es correcto y justo que Él espere que seamos fieles y trabajemos y nos esforcemos, pero no nos deja sin promesa. Él siempre promete, recompensarnos por todo lo que hagamos para Él. Y déjeme decirle, el Señor paga bien en esta vida y pagará bien en la vida venidera. Pero aunque no nos pagara nada, oiga bien, usted y yo somos deudores al Señor ya. Nunca, con todo lo que hiciéramos usted y yo para Él, para su causa, nunca pudiéramos pagarle por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que somos deudores, hermanos. Él no nos debe nada, nosotros le debemos nuestra vida a Él. ¿Sí está conmigo? Pero de todas formas Él promete recompensarnos. Dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nunca hay que perder de vista para quién hacemos lo que hacemos. Y es por eso que todo lo que hagamos para el Señor, ya sea limpiar, aspirar una alfombra, ya sea cantar un canto especial, tocar un instrumento, dar una clase dominical, lo que sea, hacer un ujier, recoger la ofrenda, debería de hacerlo con el mayor empeño, con lo mejor que usted puede, porque Él se merece lo mejor y porque Él es el que le va a recompensar al fin de cuentas. Cuando perdemos visión, perspectiva de para quién hacemos lo que hacemos, empezamos a ser flojos, negligentes, descuidados, indiferentes, apáticos, indolentes en lo que hacemos para el Señor. Porque se nos olvida para quién lo hacemos. Hoy en día llamé la atención a todos, incluyéndome a mí, porque llegué casi a las puras 9 de la mañana. Cuando menos me di cuenta, estábamos en la casa bien quitados de la pena, mi esposa arreglándose, yo ahí repasando mis notas, y que le digo: ya vámonos, y veo el reloj y veo que faltan menos de 25 para las 9, y casi grité, le dije: ¿ya te diste cuenta la hora que es? Y le dije: ya deberíamos estar en la iglesia ahorita.
Y bueno, no fuimos los únicos que llegamos tarde. Andamos corriendo todos los que organizamos como gallinas sin cabeza, tratando de tener todo listo, porque el servicio está supuesto a comenzar a las 9 y no comenzamos hasta las 9:10 casi. Y entonces dije, no podemos estar haciendo la obra del Señor, no se hace así. No podemos estar llegando tarde, no podemos estar... El Señor se merece mejor, o sea que ahora les dije a todos los hermanos que me ayudan con la música, a dirigir, ujieres, hermanos del coro, maestros, les dije, a las 8:30 tenemos junta en la iglesia de oración. Así nos aseguramos de que todos estemos temprano y listos para lo que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Porque se hace para Alfredo Gómez? No, porque todos servimos al Señor, la obra es de Él y Él merece que lo que hacemos lo hagamos lo mejor posible para Él. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Es correcto y justo que el Señor espere que nosotros como sus mayordomos, como sus dueños, administremos, cuidemos y protejamos su obra. Dice la Biblia a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿y quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice a los pastores, dice, yo te voy a recompensar por ser fiel, por cuidar de la iglesia, por enseñar, por alimentarlos, por pastorear a una iglesia. Pero no nada más al pastor le manda que hagamos, que cuidemos de su obra. En Romanos 14, versículo 19 dice lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, o sea, por causa de lo que te gusta, por causa de tu preferencia. Eso es lo que está diciendo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. No vayas a hacer nada para debilitar la obra, para debilitar a tus hermanos, para hacer el tropiezo a tu iglesia. No vayas a destruir la obra de Dios. Fíjese cómo le habla el Señor a los cristianos. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. El infierno no puede hacerle nada a su iglesia, pero a los cristianos les dice: no destruyan la obra de Dios. ¿Por qué será? Porque si no tenemos la actitud correcta, podemos estar haciendo cosas para matar nuestra iglesia, para destruir nuestra iglesia. Es por eso la advertencia: no destruyas la obra de Dios. Y termina diciendo: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un día le vamos a dar cuenta al Señor de la clase de miembros que fuimos, la clase de cristianos que fuimos, porque el Señor nos encargó su iglesia. ¿Sí me está siguiendo, verdad? El Señor, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, espera que nosotros mantengamos a nuestra iglesia pura según el propósito original de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró al templo y vio los cambistas que estaban negociando ahí, haciendo mercadería de animales para sacrificios, de tantas cosas, y agarró un azote de cuerdas y los echó fuera a todos y volcó las bancas y los reprendió y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será entre las naciones? Dice: pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y estaba lleno de celo el Señor, diciendo: no, la iglesia tiene un propósito, la obra del Señor tiene un propósito. Que no se nos olvide cuál es el propósito principal de una iglesia. Y oiga bien, ahorita voy a hablar acerca de eso, pero el Señor espera que su iglesia sea una iglesia que se mantiene viva. Viva. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es morir. Y mire que hay iglesias muertas por todas partes. Esa es una de las cosas que más teme un pastor, que su iglesia llegue a ser una iglesia muerta. No, hermanos, cuidemos que eso no vaya a suceder. El mensaje a la iglesia a Sardis es un reproche. Y lo primero que le dice es: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así le dijo a esta iglesia.
Ahora, si leemos un poquito más adelante, creo que lo que pasaba con esta iglesia es que muchos no eran salvos, porque habla de pocos que tenían vestiduras blancas y otros que no, que eran dignos, o sea que eran salvos, que estaban vestidos, las vestiduras blancas es una referencia a ser limpios por la sangre de Cristo. Entonces, también ese es otro temor que tenemos todos los pastores, que haya personas en nuestra iglesia, en la congregación, que no sean salvos. Usted sabe que alguien que no es salvo está muerto en sus delitos y pecados. El que nos dio vida es Cristo Jesús. La salvación es vida. Amén. Pero alguien sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y qué triste que haya una iglesia compuesta de miembros que creen que son salvos, pero en realidad no lo son. La Biblia dice que podemos engañarnos a nosotros mismos, porque a Él no lo engañamos. Él dice, yo conozco, yo te conozco. El que nos conoce bien, el que conoce nuestro corazón es el Señor. Allá en Juan 10 dijo, yo conozco mis ovejas, yo las conozco por nombre. Entonces alguien dijo, lo dijo de esta manera, tú dices que conoces a Cristo como tu Salvador personal. La pregunta es, ¿te conoce Cristo a ti como una de sus ovejas? ¿Eres una oveja de Cristo? ¿Eres del Señor? Si hay la menor duda, debería de asegurarse de una vez por todas, entregarle su vida a Cristo, porque los que más se pueden engañar, nos podemos engañar, somos los mismos que estamos dentro de una iglesia, pensando que porque asistimos a la iglesia, porque no faltamos, que ya estamos bien con Dios. Amén. La iglesia en Sardis se conoce como la iglesia a punto de morir. ¿Qué había sucedido en esta iglesia? ¿Qué había hecho el pastor y sus miembros para que el Señor les reprochara y les dijera, tienes nombre de que vives, pero estás muerta? ¿Qué había sucedido en esta iglesia? ¿Cómo es que una iglesia muere? Bueno, primeramente, si leemos ahí los versículos, nos vamos a dar cuenta. Lo primero que vemos en el versículo 3 que el Señor les dice es, estamos en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Primer exhortación, amonestación, acuérdate, ¿no te acuerdas de lo que se te ha enseñado? El error que había cometido esta iglesia es que habían olvidado lo que habían recibido, lo que se les había enseñado. Mire conmigo segunda de Pedro 1, ahí deje una marca en Apocalipsis, ahí vamos a estar regresando. Pero segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, está refiriéndose a la palabra de Dios, a la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Deberías de poner mucha atención hasta que la puedas entender, comprender, cómo aplica a tu vida, por qué el Señor te está diciendo esto. Deberíamos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué importante es cuando venimos a la iglesia venir a poner atención a la enseñanza y a la predicación y no ser oidores olvidadizos. Así dice Santiago en Santiago 1:25, no siendo oidores olvidadizos. Mire Salmo 119. Regresen al Antiguo Testamento, a Salmos 119 y versículo 15. Salmos 119, 15. ¿Ya lo encontró? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. Y mire cómo termina. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, las predicaciones. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué?
Porque es la palabra de Dios. Eso venimos a escuchar. La palabra de Dios, ya sea en una clase dominical, ya sea en el servicio, venimos a escuchar palabra de Dios. No hay que ser oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Nos va a servir para algo, para redarguir, para instruir, para enseñarnos en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el cristiano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si ponemos atención y meditamos en la palabra y no somos oidores olvidadizos, la palabra siempre va a hacer un cambio en nosotros, siempre va a producir una transformación en nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, hermanos. Alguien dijo: ¿qué tanto de la Biblia tú crees? Es lo que de ella tú vives. Segundo, esta iglesia había dejado de poner en práctica lo que habían aprendido, lo habían dejado de vivir, porque ahí mismo en el versículo 3 no solo le dice el Señor a esta iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, sino que les dice: y guárdalo. Hermanos, la Biblia dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un ateo de renombre dijo lo siguiente: los peores enemigos del cristiano son los mismos cristianos. Dijo: yo consideraría ser salvo y creer lo que dice la Biblia, a no ser por el comportamiento de tantos cristianos que conozco. Por cristianos que escuchan, oyen, pero se olvidan y no guardan la palabra y no la ponen en práctica, no la hacen. Mire, hermano, cuando usted sale de aquí, de esta iglesia, un niño le preguntó a su papá: ¿ya terminó el sermón? El papá le dijo: no, apenas va comenzando. El pastor ya terminó su parte, ahora continúa con nosotros al salir de aquí. ¿Lo vamos a poner en práctica? ¿Lo vamos a vivir? Y ve, ese es el problema, que decimos creer en la Biblia, pero no ponemos en práctica lo que decimos creer de la Biblia. Y así es como una iglesia muere. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una iglesia que menosprecia la predicación de la palabra, que pierde el apetito por la enseñanza de la palabra, está a punto de morir. Una iglesia que oye pero no hace la palabra, se está engañando a sí misma. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El mundo necesita ver un cristianismo que practica lo que dice creer. Y por último, otro error que cometió esta iglesia es que había pecados en sus vidas de los cuales no se habían arrepentido, porque el Señor termina diciéndoles: guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, ahí no está hablando de venir por nosotros. No dice vendré por ti, dice vendré sobre ti. Es cuando Dios nos tiene que disciplinar, cuando nos tiene que caer encima para que entienda. Por eso dice vendré sobre ti. Cuando menos pienses, el Señor nos está mirando. El Señor está viendo la actitud que tenemos hacia este bendito libro. El Señor está viendo si guardamos o no su palabra en nuestro corazón, si la ponemos en práctica o no, si somos hacedores o no de la Biblia. Él sabe y dice: tú no haces caso, tú no le das importancia a mi palabra, no la guardas, no la pones en práctica, yo vendré sobre ti cuando menos piensas. El pecado nos rompe la comunión que tenemos con Dios, nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades hacen división entre Dios y nosotros.
El pecado nos hace perder la comunión con Cristo. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Que si decimos que estamos en luz y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado, la falta de arrepentimiento también endurece el corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 13, búsquelo conmigo por favor. Hebreos 3, 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el Espíritu Santo habla al corazón, por eso dice, si oyereis hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando hay falta de arrepentimiento, el resultado es que el corazón se endurece. Cuando hay gente que así piensa, no estoy listo todavía, no estoy listo para dejar este pecado, no estoy listo para pasar al frente en la invitación, no estoy listo para arrepentirme. ¿Usted cree que se puede arrepentir cuando usted quiera? Está equivocado. Porque cuando no se arrepiente, cuando el Espíritu Santo le habla, el corazón se endurece. Y se va endureciendo y se va endureciendo a manera que ya el Señor ya no vas a oír la voz de Dios hablándote, ya no vas a sentir nada. El arrepentimiento no sucede cuando uno quiere, sucede cuando Él nos dice, arrepiéntete. Y por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hay algo que confesarle al Señor de tu vida, hazlo hoy. Arregla eso hoy. Él está listo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Hermanos, ¿quién es el que da vida? ¿Quién es el que da vida? Cristo. La Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el dador de vida. Cuando nos separamos de Él, cuando no cuidamos nuestra relación con Él, cuando dejamos que el pecado se quede ahí y no lo confesamos, acabaremos bien lejos de Él, separados de su bendición. Así es como una iglesia acaba muriéndose. Amén. Lo primero que confrontó el Señor a este pastor de esta iglesia fue problemas del corazón. Que estaban olvidando lo que habían oído, que no estaban guardándolo en su corazón, no lo estaban poniendo por obra y que había pecados de los cuales no se habían arrepentido. Pero, ¿qué hacer para no terminar una iglesia moribunda, que está a punto de morir? ¿Cómo podemos mantener nuestra iglesia viva? Primero el Señor habla de la raíz del problema que está en el corazón. Pero yo quiero hablarles acerca de lo práctico que debemos estar haciendo como iglesia para no terminar como la iglesia en Sardis. Porque el Señor le dice en el versículo 2 a este pastor de la iglesia en Sardis, le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ve, las obras es lo que hacemos por fuera, pero si lo de adentro no anda bien, también lo de afuera no va a andar bien. Entonces ya vimos cuál era la raíz del problema con los de Sardis, que era su relación que tenían hacia la palabra. No estaban poniendo atención, les estaba entrando por aquí, les estaba saliendo por acá, no estaban guardándola en su corazón, no estaban siendo hacedores de la palabra. Había pecados no confesados, pero había otras cosas, otras obras que no estaban bien. Que el Señor le dice a Juan, que le diga al pastor, al ángel de esta iglesia, afirma esas cosas también, antes de que sea demasiado tarde. Esas cosas que están para morir. Y hermanos, ese es mi trabajo como pastor, recordarnos como iglesia qué es lo que debemos estar haciendo como iglesia, si no queremos un día terminar como la iglesia en Sardis, moribunda. Número 1 es predicar el evangelio.
Predicando el Evangelio. Ese es el objetivo número 1 de la iglesia. Es la última comisión, la gran comisión que Cristo le dejó a sus discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es las marching orders, como dicen en inglés, para la iglesia. Esa es la comisión. El trabajo número 1 de la iglesia es dar el Evangelio. Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y yo les digo, hermanos, ay de nuestra iglesia si dejamos de ganar almas. Ay de nuestra iglesia si dejamos de hacer esfuerzos evangelísticos. Ay de nuestra iglesia si dejamos de predicar el Evangelio. Ay de nuestra iglesia si dejamos de hacer invitación para el perdido que sea salvo. Dice la Biblia que la iglesia nuevo testamentaria de los libros de los Hechos, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Todos los días se congregaban, todos los días buscaban a gente para hablarles de Cristo, todos los días predicaban de Jesucristo. Qué compromiso, qué celo, qué entrega. Y oiga bien, qué lejos estamos de ser así. Qué lejos estamos de mantener eso lo principal. Y de repente ya nada más estamos contentos con venir a la iglesia y sentarnos ahí y escuchar un sermón. Ya, soy un buen cristiano porque ya vine a la iglesia y escuché el mensaje y canté y di mi ofrenda y ya cumplí. Y se nos olvida que la tarea principal de la iglesia es estar predicando el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que alguien fuera salvo? Y de repente perdemos lo principal, lo más importante. Lo dejamos por un lado. Y nos ponemos nada más a tener actividad religiosa, pero ya no estamos cumpliendo con el propósito principal de la iglesia. ¡Ay de nosotros si dejamos de predicar el Evangelio! Oh, cómo necesitamos volver a tener celo por las almas perdidas, hermanos. Yo me estoy incluyendo ahí. Gloria a Dios, ayer pude testificarle a una señora, la gané para Cristo, le dije que viniera hoy, le dije que le iba a mandar una tarjetita, la voy a volver a buscar. Tengo que hacer algo, tengo que orar por ella, se llama Cris. Creo que de Cristina, y muy amablemente me escuchó, le compartí el Evangelio, hizo la oración para recibir a Cristo. Obviamente no pudo venir el día de hoy. Me gozo de que esté aquí hermana Tere, que nos está visitando, el hermano Leonel, aquí estaba para la escuela dominical, pero yo creo que se fue, ¿no? Y también es otro hermano nuevo, pero yo estoy orando por ella para que venga a visitar la iglesia. Yo le pregunto, ¿por quién está orando usted? ¿A quién ha invitado usted? ¿Nomás se conforma con usted venir a la iglesia? Y cuando menos pensamos, todos estamos igual. Y entonces hemos perdido, hemos dejado caer algo bien importante, hemos descuidado algo bien importante. Hermanos, la iglesia se mantiene viva cuando hay almas salvas. Así es. Un predicador decía, sangre nueva. La iglesia necesita una transfusión de sangre nueva. Seguido, necesita estar orando y viendo visitantes y almas salvas, porque una iglesia que ha dejado eso empieza a morirse. Mire a su alrededor, hay como unas 20 personas que no están aquí, que deberían de estar aquí. Yo les llamo chivos viejos, porque ya se hicieron mañosos. Faltan a cada rato, no están en su lugar. Y si seguimos así, vamos a terminar muriendo. Lo que necesitamos es orar por almas nuevas, visitantes, gente que se añada nueva. Son lo que va a dar vida a una iglesia. Amén, hermanos.
que oremos por visitantes, por profesiones públicas de fe, por bautismos. Eso es lo que mantiene a una iglesia viva. En Hechos 2:42, la iglesia nuevo testamentaria dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. En el versículo 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Todos los días se congregaban. Y esa es la segunda cosa que no podemos descuidar, dejar de congregarnos. No congregarnos. Hermanos que no les dan importancia a congregarse, al rato están bien fríos, bien indiferentes, llenos de pecados en sus vidas. Porque lo que lo mantiene a uno calientito en fuego para el Señor es estar congregándose, estar escuchando predicación, enseñanza de la palabra de Dios. Es el alimento del cristiano. Un cristiano que no se alimenta como una persona se malnutre y termina muriéndose. Por eso vamos a la iglesia. Y verla en el internet, pues eso es cuando no hay otra, pero no es sustituto para estar aquí escuchando. Y estar aquí despierto, no durmiéndose, poniendo atención, como una antorcha en la oscuridad, dice la Biblia. Amén, hermanos. Mateo 18:20, Cristo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Se ha puesto a pensar que cuando cristianos menosprecian el congregarse, están menospreciando tener comunión con Cristo? Porque Él dijo que donde había 2 o 3 congregados en su nombre, que Él estaba allí en medio de ellos, de una forma muy especial. Porque Él es la cabeza de su iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando se congrega la iglesia, el Señor promete estar ahí en medio de ellos. Entonces, cuando faltamos a la iglesia, estamos menospreciando al Señor Jesucristo. Yo no tengo que ir a la iglesia para estar bien con Dios. Es una mentira derechita del infierno. Dígalo, amén. Una mentira de muchos cristianos indiferentes, fríos. Cierto. No necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. Entonces, ¿para qué Cristo? ¿Por qué Dios instituyó la iglesia? ¿Por qué Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Por qué habla tanto la Biblia de cuidar la iglesia, no ser tropiezo a ella, de edificarla? Porque dice la Biblia que Dios nos puso ahí con propósito, para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que no fuéramos niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier doctrina, viento de doctrina, para que crezcamos espiritualmente. ¿Sí me está siguiendo, verdad? No podemos dejar de congregarnos. La Biblia dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No cabe duda que estamos en los últimos tiempos. No cabe duda que Cristo viene pronto, las señales, la Biblia lo dice, se está cumpliendo todo. Cristo viene pronto por su iglesia. Deberíamos tanto más estarnos congregarnos en vez de menos. Esta pandemia cuánto daño hizo a las iglesias. Y muchos se acostumbraron a ver el servicio por internet. Y así estoy bien. No me vaya a contagiar. Y poniendo como pretexto lo de la pandemia para dejar de congregarse, hermanos. Y por eso no somos la única iglesia batallando. Hay muchas iglesias y oigo a veces el tono de voz en los pastores frustrados diciendo, ¿qué pasó? Es que ya nos acostumbramos mejor verlo de la casa en el sofá con los pies levantados y una Pepsi o comiendo algo ahí, ver unas papitas mientras veo el servicio. En vez de venir a congregarse. No podemos dejar de congregarnos. Una iglesia que empieza a cancelar y a cancelar servicios y actividades está moribunda, pronto a morir. Una iglesia donde los miembros se procuran unos a otros, se consideran unos a otros, se congregan para adorar y ser edificados, donde hay unidad y sencillez de espíritu, es una iglesia a la cual el Señor irá añadiendo. La Biblia lo dice ahí en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a esa iglesia a los que habían de ser salvos, porque perseveraban.
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, con sencillez de corazón, en la doctrina de ahí estaban cada día. Entonces el Señor añadía. Era una iglesia viva. ¿Sí me está siguiendo? Tercero, lo que no podemos dejar, si no tenemos cuidado, se nos olvida que cuando nos congregamos, que todo lo que hacemos para el Señor es para glorificarle a Él. Amén. Fuimos salvos para glorificar a Dios con nuestras vidas. La iglesia existe para exaltar a Cristo y para que su nombre sea glorificado. Mire, Primera de Pedro, ya estoy terminando. Primera de Pedro 2, por favor. Primera de Pedro 2. Y versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguna habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada clase dominical, cada servicio, cada actividad, cada canto especial, todo lo que hacemos debería de ser para glorificar a Dios. La Biblia dice en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ¿cómo mantener una iglesia viva? Ganando almas, predicando el evangelio, orando por visitantes, orando que gente sea salva. No podemos dejar de hacer eso. Si no lo estamos haciendo, necesitamos empezar a hacerlo regularmente. No podemos dejar de congregarnos, de asistir a cada actividad, de considerarnos y estimularnos unos a otros, porque necesitamos el estímulo unos al otro. Para eso venimos a la iglesia, para animarnos unos a otros. Y debemos asegurarnos de que todo lo que hacemos es con el fin de glorificar al Señor. Que Él reciba la honra y la gloria de todo lo que hacemos. Ya sea lavar un baño, cantar un canto especial, dar una lección de enseñanza de la Biblia,
lo que sea, pero lo que hacemos deberíamos hacerlo de tal manera que Él reciba la honra y la gloria. El Señor va a añadir, va a mantener una iglesia viva si nosotros cuidamos de no descuidar estas cosas. ¿Sí me está siguiendo, verdad? La pregunta que me hago yo seguido: ¿está nuestra iglesia glorificando a Dios? Es lo que hago cuando oro ahí con los muchachos antes de comenzar el primer servicio. Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Que te agrade a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Ayúdanos a hacerlo lo mejor posible para ti, Señor. Que tú recibas toda la honra y la gloria. Señor, que seamos edificados, y si alguien está aquí que no es salvo, que sea salvo. Amén. ¿Por qué? Porque queremos mantener una iglesia viva, no un club social. No queremos ser una iglesia moribunda. Si no hacemos todo lo que hacemos con estos propósitos, estamos en serios problemas. Yo le pregunto, hermano, ¿está su vida glorificando a Dios? Porque últimamente la iglesia somos usted y yo, individuos. Y cómo andamos cada uno de nosotros va a ser la condición de la iglesia también. Me gusta cómo termina el Señor escribiéndole a Sardis en Apocalipsis 3, versículo 4. Vaya ahí, con eso termino. Le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice: tienes unas pocas personas. ¿Sabe qué? Solo se necesita, míreme aquí, solo se necesitan unas pocas personas que estén dispuestas a ser vigilantes y afirmar aquellas cosas que están para morir. Decir: yo voy a seguir ganando almas, yo voy a estar orando por mi iglesia, yo voy a invitar a alguien a que venga a los servicios, yo voy a servir, y cuando me toca servir voy a hacerlo todo para la gloria del Señor. Solo se toma unas cuantas personas para que Dios traiga un avivamiento. ¿Sí me está siguiendo? ¿Y qué es un avivamiento? Es precisamente avivar lo que está muriéndose, lo que está apagándose. Y yo no sé usted, hermano, pero continuamente yo necesito ser avivado en mi propia vida espiritual. El problema está cuando pensamos como los de la Odisea, que así estoy bien. El Señor dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque dice: yo no necesito un avivamiento, yo estoy bien así. No, hermanos, siempre podemos ser avivados más en nuestro amor para el Señor, en nuestro servicio para el Señor, en nuestra fe para el Señor. Entonces necesitamos orar continuamente: Señor, avívanos, avívanos, aviva mi vida, aviva mi fe, aviva nuestra iglesia. Porque si no, vamos a convertirnos en una iglesia como la iglesia en Sardis, que tenemos nombre de que vive, pero está muerta. Yo le pregunto, hermano, ¿está usted vivo para el Señor? ¿En fuego para el Señor? ¿O está usted moribundo espiritualmente? No lee su Biblia, no ora, nunca invita a nadie a venir a la iglesia, no hace nada para el Señor. ¿Estará usted muriéndose espiritualmente? El problema es que este asunto es como un cáncer que se va multiplicando, se va contagiando. Una célula de cáncer no se queda ahí, contagia a otra célula del cuerpo, y contagia a otra célula del cuerpo y otra célula del cuerpo, y al rato el cáncer se desparrama por todo el cuerpo, y cuando ya lo quieren cachar ya es demasiado tarde. Así es la indiferencia, así es la frialdad, así es el pecado en la iglesia. Comienza con uno, se pasa con otro y con otro y con otro. Al rato, toda la iglesia está muriéndose. Amén, hermanos. Qué triste las palabras del Señor. Ese reproche: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Oh, que el Señor nunca diga eso de nuestra iglesia, hermanos, de usted y de mí. No lo dejemos, no dejemos que eso suceda. Nada más se toma unos cuantos que digan: no, pastor, yo también voy a orar, yo también voy a ganar almas, yo también voy a no faltar, voy a envolverme, no quiero que mi iglesia muera. Amén. Vamos a orar todos cerrados. Señor,